pruebas tristes, pruebas dolorosas. Siempre nosotros estamos expuestos a pruebas. El contexto histórico de este capítulo es que el pueblo de Dios, los israelitas, habían sido invadidos y habían sido esclavizados, habían sido muy maltratados. Muchos de ellos murieron, muchos de ellos fueron llevados cautivos a Babilonia y muchos fueron esclavizados duramente. Pero llegó el momento en que Dios interviene para que estas personas pudiesen regresar a su tierra. Y yo le puse aquí, volviendo de la prueba. Yo creo que cada uno de nosotros pasa a veces por momentos demasiado difíciles y uno no sabe cómo recuperarse o rearmarse o rehacerse. Hay una palabra que luego la vamos a ver que tiene mucho que ver con todo esto. Pero sí podemos decir que las pruebas tienen la virtud de hacernos madurar. Las personas cuando pasan por pruebas muchas veces cambian interiormente, cambian como personas. Y eso se llama madurez. Y todo depende, ¿cierto?, de cómo tomemos la prueba, pero generalmente la prueba nos enseña muchas cosas que nosotros no sabíamos y nos hace valorar lo que antes no valorábamos. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Valoramos lo que antes no tenía valor. Por lo tanto, las pruebas nos hacen mejorar como personas cuando tenemos la actitud correcta. La actitud correcta es la actitud de fe, de creer que Dios en algún momento va a intervenir, que Dios responde la oración. Porque a veces hay personas que en vez de mejorar en medio de la prueba, más se amargan. No son mejores personas, sino que son más resentidos, más amargados, personas que son más rencorosas, personas que tienen una actitud totalmente negativa hacia la vida, hacia Dios, hacia la familia, etc. También podemos decir que la prueba nos ubica en los niveles humildes antes que en los niveles altos. Las personas que han sido probadas no son personas ambiciosas de poder, sino que son personas que más bien tienen un perfil de humildad, ¿cierto? No de ubicarse o no de reconocimientos o no de sitiales de autoridad, sino que más bien de servicio. Son personas que se mantienen siempre bajo perfil, porque la prueba les enseñó, les educó en eso. También podemos decir que las pruebas quitan de nosotros toda ambición de poder y de control. Ambiciones que tiene el mundo o la gente, que son legítimas, por supuesto, pero las pruebas siempre tienden a mejorar estas actitudes. Gente ambiciosa de poder y de control, cuando ha pasado por una prueba, ya eso deja de tener tanta relevancia. También podemos decir que las pruebas nos enseñan a ser agradecidos. Agradecidos de Dios, agradecidos de la vida, agradecidos de los padres, ¿cierto? Este joven anoche, cómo él recordaba el trato que su papá le daba a sus trabajadores. Y él estaba sufriendo la ingratitud de aquellos que se habían dicho ser sus amigos. Sin embargo, cuando le vieron sin nada, le dieron vuelta a la espalda, le humillaron, le despreciaron, nadie le tendió una mano. Y eso, hermanos, es importante. La prueba nos enseña a ser agradecidos, ¿cierto? De lo que tenemos, de la familia, etc. También las pruebas nos permiten disfrutar de cosas sencillas y simples. Cosas sencillas y simples nos dan grandes satisfacciones. Las pruebas también nos hacen buscar con desesperación a Dios. Cuando nos pasamos por las pruebas, generalmente no tenemos una relación tan interesada en Dios. No estamos tan dispuestos a buscar a Dios. No nos importa muchas veces orar a Dios. No nos interesa, estamos bien. Pero cuando estamos con un problema, con una prueba, con una crisis, una enfermedad grave o algún problema grande, ahí sí que sabemos lo que significa buscar a Dios.
y buscarle con insistencia, buscarle con quebranto, buscarle con llanto. Y déjenme decir, hermanos, nunca Dios ha dejado esa oración en el olvido. Usted siempre va a experimentar la satisfacción de una buena respuesta de Dios cuando usted le busca con desesperación, con angustia, con llanto, con quebranto, con dolor. De esa manera, creo, hermanos, que siempre logramos tocar el corazón de Dios. También podemos decir que las pruebas activan en nosotros la resiliencia. Wow. Esa es la palabra. Y la verdad que en el diccionario común no existe. Yo la encontré en un diccionario electrónico que tengo en el teléfono. Ahí buscar la palabra y hasta que me la dio, porque es una palabra nueva. Y esta palabra la inventó, o no sé cómo fue, pero ¿sabe quién la posicionó dentro de la psicología? Un psicólogo judío que estuvo en los campos de concentración. Y él vivió toda clase de atrocidades. Y él dijo, yo me puedo levantar. Yo me puedo nuevamente comenzar otra vez. Yo puedo rehacer mi vida a pesar de eso. Él como que tuvo una actitud de fortaleza espiritual tan grande que no importa lo que le podía pasar o hacer, él siempre dijo, yo me levanto de esto. Y él se mantuvo y escribió un libro que está accesible a todos nosotros, donde él es el que promueve esta capacidad. Yo la busqué en el diccionario, la definición de la palabra resiliencia, y dice, es capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. Un accidente, la pérdida de un ser querido, una gran crisis, solamente la prueba puede activar esta resiliencia, es decir, la capacidad de volver a levantarnos, volver a ser personas, no quedar postrados. Este capítulo nos muestra los beneficios de la restauración. Dios siempre es nuestro restaurador. Las promesas que se activaron y las sentencias de Dios para aquellos que oprimieron a su pueblo. En los primeros versículos vamos a ver estas promesas de victoria en los hijos de Dios. También en este capítulo veremos las consecuencias de la soberbia, las consecuencias del orgullo, las consecuencias de la altivez, las consecuencias del poder y de la altanería. Una vez se mira a las personas y se creen intocables, se creen muy omnipotentes, pero sin embargo, hermanos, en realidad ese tipo de actitudes lamentable atenta contra ellos mismos. Yo creo que uno, cuando se acerca a Dios, de alguna manera la palabra de Dios comienza a depurar nuestro corazón, a corregir nuestras actitudes, para que nosotros no caigamos en esa carrera donde creemos que somos importantes, o que tenemos poder, o que somos intocables, o que estamos por sobre la ley, como muchos de ellos piensan. Pero estamos aquí para aprender de la palabra del Señor, ¿cierto? Dice, lo primero, dice, versículo 1, dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Ahora está hablando de lo que ocurre cuando uno vuelve de la prueba, cuando uno ha pasado la prueba. Una prueba, como lo dije, larga, difícil, dolorosa y costosa. Pero sin embargo, hermanos, cuando volvemos de eso, es como recuperar la identidad. Dice, tendrá piedad, porque Dios tendrá piedad de Jacob.
La compasión de Dios hacia su pueblo es algo que debemos siempre reconocer y agradecer. Dios nos tuvo compasión. Dios se apiadó de nosotros. Y cuando nosotros volvemos de la prueba, podemos decir: gracias, Señor, porque tú te compadeciste de nosotros. Aquí estamos por tu gracia. Porque cuando nosotros experimentamos esta compasión de Dios, como que nos sacamos esa sensación de habernos sentido rechazados por Dios. ¿Cuántas veces experimentamos, hermanos, el dolor, la prueba, y decimos: Dios ya no me ama, Dios ya no me escucha, Dios me rechazó? Sentimos como que ya no le pertenecemos. Pero sin embargo, la palabra de Dios puede afirmar de que Él manifestará su piedad en nosotros. Hermanos, y cuando volvemos de la prueba, esa piedad se materializa. Lo segundo que dice: te escogerá. Y todavía dice: escogerá a Israel. No hay nada más importante que volver a estar en esa condición privilegiada de sentirnos escogidos de Dios. Hermanos, en la prueba sentimos como esa condición de sentirnos rechazados por Dios. Pero la palabra de Dios no solo nos dice que Él tiene piedad de nosotros, sino que vuelve a darnos esa identidad de sentir que somos especiales para Él. No hay nada, hermano, no hay nada que dé más gozo y dé más satisfacción que volver a experimentar la presencia de Dios. Recuerde las palabras del salmista David, cuando él dice: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo creo que no hay soledad más grande, hermanos, que dejar de sentir a Dios. Esa condición de orfandad, de sentirnos ajenos, de sentirnos rechazados, expulsados de su presencia. Pero cuando nos quebrantamos y reconocemos nuestros errores, podemos volver a experimentar esa selección, ese privilegio de sentirnos nuevamente sus hijos, de sentir que estamos en el regazo de nuestro Padre. Hermanos amados, eso es así. No hay nada más importante que volver a estar en esa condición donde nos sentimos privilegiados, donde podemos sentir que Él es el que nos toma, el que nos levanta, volver a sentirnos especiales para Él, de volver a tener ese grado de intimidad y de acercamiento hacia Dios, volver a sentir su presencia, volver a sentir su gracia, volver a sentir su unción, volver a tener ese privilegio. Lo tercero que dice aquí, dice: te hará reposar. Te hará reposar en su tierra. Cuando regresamos después de haber pasado una prueba, siempre viene un agotamiento, un cansancio en el alma. Muchas personas llegan con depresión, muchas personas llegan con traumas emocionales, muchas personas llegan con complejos o un agotamiento por el sufrimiento prolongado. Pero cuando llegamos a los brazos de Dios, Él nos hace reposar. La invitación del Señor siempre está abierta. Dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Fíjese, hermano, que hay personas que a veces pasan por una prueba tan dura que después de haber pasado la prueba, haber tenido esa capacidad de enfrentar la prueba, se terminó la prueba, pero quedan deshechos. Y tienen que ir al psiquiatra o psicólogo y explicarle la situación porque no la entienden. No logran
volver a recuperar la energía y la fuerza para salir adelante. Pasan por depresiones severas. Pero cuando nosotros llegamos al Señor, parece ser que el Señor, que conoce nuestro espíritu y nuestra alma, Él sabe de qué manera, cuál es la terapia psicológica, psíquica que yo necesito, y Dios me la da. Hermanos, esto es pero tremendo, porque no hay psicólogo, no hay terapeuta más eficaz que el Espíritu Santo cuando nosotros le abrimos nuestro corazón y reconocemos la condición que estamos. Por ejemplo, hay personas que experimentan duelos por pérdidas de cosas importantes, un miembro de su familia, y resulta que las etapas del luto tienen procesos donde la persona niega y dice: yo no puedo estar viviendo esto. Hay otros que rechazan la situación y dicen: ¿por qué me pasó a mí? Y después viene otra etapa donde dicen: yo, bueno, ya lo asumo. Y eso como que es un balde de agua fría donde yo me doy cuenta de la realidad que tengo. Pero hermanos, como Dios conoce, porque Él nos hizo, Él sabe de qué manera restaurarnos. Él sabe devolvernos el gozo. Él dice: mi paz os dejo y la paz os doy. Y yo no la doy como el mundo, con diazepam. Pero dígame si no es así. O hay gente que dice un momento de entretención, una fiesta, un carrete, eso te va a sacar, pero la verdad es que eso no funciona, porque a veces el nivel de daño que hay interiormente es tan grande, pero sin embargo Dios sabe cómo armar todo este rompecabezas y pone cada pieza en su lugar. Y cuando está cada pieza en su lugar, podemos ver con claridad el espectro completo. Y eso es lo que Dios nos ofrece. Él nos hace reposar. Y eso es el reposo, hermanos. Haber superado, descansar, recuperar las fuerzas, sanarnos interiormente y continuar a una nueva vida que Él nos ofrece. Y eso está en la palabra de Dios. Y eso es real. ¿Cuántas personas Dios ha restaurado? ¿Cuántas personas Dios le ha devuelto su amor propio? ¿O cuántas personas han sido corregidas en sus malas actitudes? ¿A cuántas personas Dios le ha sacado el odio, el resentimiento por el daño que han sufrido y ha puesto una cuota de perdón o una capacidad de perdonar? Porque el perdón tiene la bendición de liberar a aquella persona o aquellas personas que una vez nos dañaron. El perdón es liberador. Y yo digo: no merece el perdón, pero Dios me dice: si tú perdonas, te puedes sanar. Porque el resentimiento y el odio son emociones tóxicas que comienzan a contaminar y a enfermar más. Cosas como esa. Te hará reposar en su tierra, no en otra tierra. Y aquí estamos en la tierra del Señor, ¿cierto? Dice: y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. También dice que se sumarán muchos. En Zacarías 8:23 hay una frase muy interesante que dice: déjennos ir con ustedes porque hemos oído que Jehová, que Dios está con ustedes. O sea, cuando tú has experimentado esa resiliencia, cuando tú has experimentado esa gracia de Dios, cuando tú te has levantado de una condición extrema, muchos te van a preguntar: ¿qué te pasó? ¿Cómo lo hiciste? Preséntame tu doctor. Llévame, ¿cierto?, a ese médico que te sacó adelante. Y uno puede decir: Dios, su gracia, Dios lo hizo. Entonces la gente no querrá
La gente no quiere religión, la gente quiere una experiencia real con Dios, una experiencia verdadera. Y eso, hermanos, es lo que ocurre. Dice, a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Cuando tú recuperas tu nivel o estás por sobre el nivel que tenías, cuando Dios te restaura, cuando tú comienzas nuevamente a experimentar la bendición de Dios, muchos te buscan y quieren estar cerca de ti porque saben que tú eres bendecido por Dios. Tal vez, hermanos, en los tiempos normales la gente no nos quiere, no somos populares, no tomamos, no bailamos, no fumamos. Entonces somos fomes. Fomes. No invitemos a este fome, ¿cierto? Sin embargo, hermano, la calidad de vida de estos fomes es mucho mejor. Somos más felices. Somos más felices. Entonces, cuando la gente experimenta que detrás de eso, de esos placeres que daba el bailar, el beber, el fumar, no les satisface, entonces dicen, yo quiero juntarme contigo. Yo siempre le digo a los hermanos, por lo menos lo mencionaba mucho, es que cuando recién se acerca a Dios, yo le decía, primero se van a reír de ti y te van a molestar. Pero si aguantas eso, lo segundo que ocurrirá es que van a empezar a escucharte y a respetarte. Si aguantas eso, te van a empezar a pedir ayuda y oración. Así es, hermanos. Vale la pena creer y recibir, aleluya, lo que Dios tiene siempre para nosotros. Versículo 2. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Te hará volver. Es decir, volverás a establecerte en la casa de Dios, en la familia de Dios. Vos volverás a establecerte en los caminos del Señor. Serás aquel hijo de Dios que eras. Tus raíces serán echadas cerca de los altares de la casa de Dios, como dice el Salmo número 1. Y junto a esas corrientes de aguas estarás para volver a dar fruto abundante. Y lo que me llamó mucho la atención, dice que tú cautivarás a los que te cautivaron, señorarás sobre los que te oprimieron. Es decir, dominarás al que te dominaba. ¿Qué te dominaba antes? Los vicios, juegos, adulterio, sexo ilícito, drogas. ¿Qué te dominaba antes? La promesa de Dios es que quien ejercía autoridad sobre ti, ahora estará a tus pies. El que se enseñoreaba de ti, ahora tú ejercerás señorío. Aquel que se enseñoreaba de ti, pierde todo poder sobre ti. Qué importante. ¿Qué es lo que antes nosotros no podíamos controlar? O aquello que no podíamos contra eso, porque era una fuerza más poderosa. A veces, hermanos, si hay alguien que conoce nuestras debilidades, usted sabe quién es. Si hay alguien que sabe con qué nos puede tentar, usted sabe quién es. Y a veces hay cosas que son pero prácticamente irresistibles y el enemigo sabe. Pero cuando nosotros volvemos, cuando el Señor nuevamente nos toma, su promesa es que ahora tú tienes el control de aquellas cosas que antes te dominaron. Eso no te puede dominar otra vez.
porque el Señor dice que nos ha hecho libres. Nada puede volver a esclavizar a un hijo de Dios o a una hija de Dios. Gloria a Dios por eso. Y también dice el versículo 3, y en aquel día, y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo, de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Aquí nuevamente Dios ofrece descanso, reposo. Y primero dice de tu trabajo, la recuperación de tus fuerzas. ¿Quién puede renovar mis fuerzas? Mis fuerzas anímicas, mis fuerzas espirituales. Solamente Dios conoce mi trabajo. Una vez más, vengan a mí los que están trabajados, cargados. La restauración de la salud, tanto física como espiritual. La restauración del desgaste de mucho esfuerzo. Usted sabe, por ejemplo, que existen algunas causas de accidentes. Por ejemplo, hace un tiempo atrás se vino abajo un puente ferroviario. Y resulta que ese puente para una persona normal estaba bien. Pero sin embargo pasó un tren y se vino abajo. Y la única explicación que tuvieron fue fatiga de material. Fatiga de material. A veces, hermanos, nuestra vida está tan trabajada, hay tanto desgaste, que reaccionamos mal frente a cualquier cosa. Una persona, por ejemplo, estresada con su trabajo, puede reaccionar mal. Un hombre puede reaccionar mal a cualquier cosa que le diga a su esposa o cualquier cosa que digan los niños. Hay hombres que se ponen insoportables por causa de ese nivel de estrés, de desgaste anímico que les provoca el trabajo. Reaccionan mal genio, están como siempre enojados, porque no tienen cómo controlar aquello. Pero cuando uno está en el Señor, hermanos, el trabajo nuestro es un privilegio, es un honor. Y la verdad, hermanos, que la palabra del jueves nos exhortaba a que nosotros agradeciéramos el trabajo y que también cuando trabajamos lo hagamos como para el Señor. Entonces todo cambia, toda la actitud, toda aquella motivación que nosotros tenemos frente al trabajo comienza a ser diferente. Y esa es promesa de Dios. Él nos da descanso del trabajo, la restauración de la salud, del desgaste de mucho esfuerzo. Por fin un descanso, un tiempo de recreo, un tiempo de refrigerio, un tiempo de esparcimiento, un tiempo de risa, un tiempo de renovación anímica. ¿Cuánto paga la gente a veces por cosas como esta? Sin embargo, para los que esperamos en el Señor y creemos en el Señor, es totalmente por gracia. Como se diría en inglés, es free. Free, sin costo, gratis, libre, sí. Te dará descanso de tu temor, dice también. Qué importante, descansar del temor. Eso es la recuperación de tu confianza, porque tu vida está en las manos de Dios. La restauración de tu seguridad, porque Él es que te guarda. No se dormirá el que te guarda, dice el Salmo 121. No se dormirá el que te guarda, no se adormecerá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, Él nos da descanso de nuestros temores, de nuestra seguridad, de nuestra tranquilidad. Todas las cosas que eran
Tus amenazas se disipan, se van, se han ido. Ya no están. No hay nada que temer. No sé si usted ha hecho una lista honesta acerca de las cosas que usted teme. Le teme al cáncer, le teme a la oscuridad, le teme a las arañas, le teme a los ratones, le teme a los ascensores, le teme a las alturas, le teme a los aviones, le teme a la suegra, etcétera. ¿Por qué se ríe, hermano? ¿O no hay hombres que le temen a la suegra? Pero siempre tenemos temores, temor al futuro, temor qué va a pasar con nuestra vida, cuántos años voy a vivir, cuántos me quedan, cuántos tengo. Temor a aceptar nuevos desafíos, temor a las enfermedades, sospechas de enfermedad. Hay algunos que son bien paranoicos con respecto a las enfermedades. Siempre creen que están enfermos de tal o cual cosa y a veces no tienen nada, pero sin embargo tienen temores. La recuperación de tu confianza y de tu seguridad, de tu tranquilidad, todas las cosas que eran tus amenazas ya no están. El Señor se las llevó. Ahora Dios tiene el control de tu vida. Nada te puede asustar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío y Dios mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará, ¿cierto?, del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Debajo de sus alas estarás seguro. Hermano, qué importante es apropiarnos de estas promesas que Dios tiene para nosotros. Son promesas para nosotros, no son para cualquier persona. Son para aquellos que las creen, para aquellos quienes las escuchan y para aquellos que las guardan en su corazón. Y el tercer descanso que habla este versículo es de tu tiempo de esclavitud, de la dura servidumbre que te hicieron servir. Dios te da reposo de ese tiempo de esclavitud. Todo aquello que te dominaba, todo aquello que se enseñoreaba de ti, todo aquello que hacía miserable tu vida. No me cupo ahí, por eso no está. Pero se lo estoy dando gratis igual. Todo aquello que te dominaba, todo lo que te hacía miserable tu vida, todo lo que tenía dominio sobre ti, control sobre ti, de todo eso Dios te da descanso. Todo lo que te esclavizaba. ¿Cuántas personas eran esclavos? Literalmente esclavos. Hay gente que era esclavo, por ejemplo, de los juegos de azar. Ludópatas le llaman a esa enfermedad. Pero sin embargo, una persona que se juega millones y que pierde millones ahí en el Monticello, por lo que me han contado, no puede decir, no, es que yo estoy enfermo de ludopatía, por eso perdí, así que tienen que devolverme la plata. No le devuelven nada. Vicios, las carreras, por ejemplo, los carreristas, los datos, los caballos, ¿cierto? Y cuántas otras cosas más. Cuántas cosas, hermanos, están como privadas. Personas que sufren de cosas. Y poco a poco han ido saliendo a la luz. Situaciones de personas que se pensaban que eran honestas, honradas, sin embargo tenían serios problemas. Todo ese tiempo de esclavitud, Dios te da descanso. Nadie te puede esclavizar, nadie. En Cristo eres libre, pero libre para sentirte esclavo de Cristo. Pero la esclavitud que tenemos en el Señor dice, porque es fácil y ligera mi carga. Él es el que lleva todo el peso. Nosotros vamos a su lado, pero Él es que lleva toda la carga. Y siempre será así, hermano. Si tú te enyugas con el Señor, siempre serás ganador. Siempre. Como número 2, vamos al versículo 4. Dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás,
Yo meditaba en este texto y sinceramente, hermanos, yo encontraba como una terapia, como un efecto terapéutico el hacer esto, porque otras versiones, otras traducciones dicen: y cantarás este canto o recitarás esta poesía permanentemente. Yo pensaba en esta exhortación, es clave para sellar la finalización de tu tiempo de prueba. Es clave. Esto es lo que formaliza tu tiempo de haberlo pasado tan mal. Esto es la declaración que el cielo y las potestades y todos tienen que escuchar de ti, que tú saliste, que tú estás de vuelta, que tú te estás levantando, que tú estás bendecido por Dios, que ya no hay opresor, no hay nadie ni nada que te pueda esclavizar. De esta manera tú mantienes esa libertad. Es como echarle la mirada al candado donde pusiste en una jaula aquella fiera que te hizo tan dolorosa la existencia, y donde tú cada día revisas que la cadena y el candado esté en su lugar para que esa fiera no vuelva a salir y a hacerte daño. De esa manera yo veo esta expresión, esta exhortación es clave para sellar la finalización de tu tiempo de prueba, es decir, para decir que has superado la etapa oscura y dolorosa que te atormentó. ¡Wow! Gracias, Señor, por eso. Cuando uno está enfermo, muchas veces se siente bien, pero sin embargo el doctor tiene que decir cuándo es tu alta. Y a veces uno comete el error de decir: no, si ya estoy bien, no voy mal, doctor. Pero sin embargo el doctor te dice: mira, hagamos estos últimos exámenes para chequear de que realmente estás totalmente sano. Y eso no siempre la gente quiere hacerlo, pero dígame si no es importante cuando yo tengo la certificación y tengo el carnet de alta, porque te sabes, los doctores usan documentos legales, las licencias médicas, ¿cierto? Las actas de nacimiento, las actas de defunción, todo eso, ellos son documentos legales. Entonces, cuando el doctor te da el alta y con el alta le pone el respaldo de los últimos exámenes donde se demostró, esto es como que tú, cada vez que de repente te sientes medio, verdaderamente estoy bien, entonces tú vuelves y miras esa acta, miras esa alta que te dio el doctor, y tú dices: no, estoy sano, estoy sano. Puedes recordarlo, puedes invocarlo. Esta exhortación es para que tú tengas esa confirmación en tu corazón, es para decir que tienes superado el trauma, que puedes dar vuelta a la página oscura de tu vida. Es también para declarar y profetizar que nunca más pasarás por eso. Aleluya. Es para declarar jubilosamente que Dios te ha dado una victoria definitiva. Porque a veces el enemigo, usted sabe que es el acusador, y él dice: yo conozco tu historia, yo conozco tu pasado, yo sé lo que andabas. Permanentemente quiere debilitarnos. Pero cuando tú haces esto, celebras la liberación, celebras la restauración de tu vida, celebras el perdón y la gracia de Dios, celebras su misericordia, celebras, aleluya, aquello que te hacía difícil tu vida. Es para declarar y profetizar que nunca más pasarás por eso. Es para declarar jubilosamente que Dios te ha dado la victoria definitiva. Es para entonar un cántico de asombro, de maravilla por la obra de Dios. Hágalo. ¿De dónde lo sacó el Señor?
componga un cántico, una poesía, pero permanentemente pronuncie este proverbio. Dice: contra el rey de Babilonia, y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Aquí está hablando de dos cosas que ellos sufrieron directamente: la opresión, es decir, el maltrato, la esclavitud, el abuso, la tortura, los homicidios, violaciones de mujeres y todo eso. ¿Cómo paró? Es decir, ¿cómo es posible que aquello que se veía como lo más difícil, aquello que nadie podría hacer, Dios lo hizo? Lo segundo dice: ¿cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Porque ellos llegaban inmediatamente saqueando y llevándose todo el oro y la riqueza de los pueblos que sometían. ¿Qué más dice? Dice: quebrantó Jehová el báculo de los impíos, quebrantó el cetro de los señores, y él que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. ¿Cómo terminó? Como Dios lo hizo. Dios lo hizo. Fíjese, dice: toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Volvió a escucharse la música en las casas. Volvió a escucharse la música en los templos. Volvió a escucharse la música, a disfrutar del reposo. Dice el versículo 8, dice: aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Nunca más llegó un hombre con un hacha para cortarnos. Eso ilustra. ¿Se acuerda que hablábamos de estos cedros? Hablaba de la gente ilustre, de las personas de familia, de trayectoria, de tradición. Ellos no respetaron nada. Seguimos. La naturaleza ilustra el cambio de la realidad, disfrutar de la paz. Cuando se va la tiranía por la intervención de Dios, se puede disfrutar verdaderamente de paz. Versículo 9 dice: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Ahí en el infierno se levantaron los principales criminales, los hombres más malos de la historia, salieron a recibirle. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y todos los reyes de las naciones. Imagínense lo que ocurrió. Él están haciendo como una personificación, como una parábola acerca de lo que ocurrió con su estrepitosa caída. Aún el lugar de los muertos se personifica para decir que allí provocó el gran asombro su caída y que tampoco es bienvenido. Ni siquiera en el infierno lo quieren. Eso es lo que está diciendo. Es más, dice: todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Tú que eras omnipotente, intocable. Dice: todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste. Versículo 11 dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Hermanos, Dios es juez y juez justo. Usted no piense que alguien quedará impune, porque la justicia de Dios siempre, siempre le alcanzará. Aún en lugar de los muertos,
Se personifica para decir que allí provocó el gran asombro su caída y tampoco es bienvenido. Versículos 12 en adelante dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Aquí siempre en la interpretación general hay una asociación con Lucifer o Satanás y este personaje que es el rey de Babilonia. Sin embargo, los exégetas dicen que es simplemente una forma de ilustrar al rey de Babilonia, pero tiene mucha similitud. ¿Qué más dice? Detalla las actitudes que provocaron su estrepitosa caída. Semejante a la caída del querubín de la antigüedad, que se rebeló contra la autoridad de Dios, donde se pone de manifiesto su orgullo, altivez y arrogancia. ¿Ha conocido gente así? Sí. Decías en tu corazón, versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. La tierra ya me quedó chica, yo subiré al cielo. Levantaré mi trono. Dice, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. Aquí coinciden los comentaristas que este monte del testimonio es el monte de Sión. El monte de Sión, el lugar de la habitación de Dios. Ahí Él quiso sentarse. Me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y finalmente dice, y seré semejante al Altísimo. Igual que Dios. ¿Qué podemos decir? Esta declaración revela lo que había en el corazón de este gobernante y al igual que Satanás aspira a ser igual a Dios. Pero el versículo 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Nada se le puede oponer a nuestro Dios. Nadie durará eternamente en esta actitud y nadie quedará impune con tales declaraciones. ¿Cómo ha podido un lucero de tal magnitud, dice un comentario, convertirse en un pedazo de barro putrefacto? Ha caído desde tal elevación de honor y poder a tal abismo de vergüenza y de miseria. Versículo 16. Dice, se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Ese de inclinarse es como para agacharse para ver, uy, es Él, el mismo, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Usted ha ido al cementerio general y a ver los panteones, ¿cierto?, de los generales, de los presidentes. Pero sin embargo, este que fue tan importante, tan grande, tan poderoso, dice, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado o pisoteado. Así será y es tu funeral. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. ¿Se da cuenta, hermanos, que el profeta aquí está revelando
todo lo que ocurre con aquellos que piensan que nadie les tocará. Me acuerdo un gobernante de una nación latinoamericana que dijo: yo desde mis entrañas maldigo a Israel. Y se le declaró un cáncer fulminante en sus entrañas y murió al poco tiempo. Hermanos, Dios nos ayude. Dios nos ayude a ser prudentes en nuestras expresiones, en lo que decimos. A veces alcanzamos ciertos niveles o ciertas cosas que adquirimos, o ciertos títulos o reconocimientos. Y todo eso es como una tentación. Cuando el hombre comienza a ceder a eso, está también cediendo a su caída. Mientras más alto volamos, como decía nuestro hermano argentino, no me acuerdo, Alberto Cortés, sí, Alberto Cortés. Cuando más alto volamos, nos duele más la caída. Así es. Gracias, hermano, por... Su maldad era tan reconocida que no será honrado en su sepultura y su memoria será borrada. Fíjese lo que dice el 21. Dice: preparen sus hijos para el matadero. Por la maldad de sus padres no se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Qué triste. Dice: y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo terminó? Lo que nadie pensaba. Luego dice: decisión de Dios contra Asiria. Ahora no está hablando del rey de Babilonia, sino que está hablando de toda la nación de Asiria. Dice el versículo 24: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Qué significa esto? Dios se había juramentado la destrucción de Asiria, y lo que Dios determina, nadie puede cambiarlo, ni modificarlo, ni postergarlo. Y esto tiene relación con todo lo que atente contra el pueblo de Dios, y más adelante también contra la iglesia. Dios es quien defiende a los suyos. Finalmente, hermanos, la profecía contra Filistea. Los filisteos siempre fueron enemigos del pueblo de Dios. Eran gigantes. Goliat era un filisteo, se recuerda la historia. Estos filisteos siempre fueron personas que le hicieron difícil la vida. Y comienza aquí la profecía, dice que en el año que murió el rey Acaz fue esta profecía. Y dice: no te alegres tú, Filistea, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. ¿Qué significa esto? Está hablando en el año en que murió este rey Acaz, que era nieto de Usías. Durante el tiempo de Usías, los filisteos estuvieron en guerra contra el pueblo de Israel, pero Usías le hizo difícil la vida, o sea, les enfrentó. Sin embargo, este Acaz tiene como hijo a Ezequías, y Ezequías retoma toda la resistencia hacia
los filisteos, y por eso dice que aunque ellos miraban a Uzías como una serpiente, dice de su fruto una serpiente voladora, es decir, con mayor poder, no solamente reptil. Y los primogénitos de los hombres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque como humo vendrá del norte y no quedará uno solo en sus asambleas. Está diciendo que ellos estaban celebrando que había caído el pueblo de Dios, pero sin embargo vendrían los asirios para ponerle el pie encima. ¿Y quién se repondrá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. El comentario que yo pude anotar aquí dice: el año que murió Acaz, Uzías había sido para los filisteos como una culebra peligrosa y venenosa, porque un nieto de Acaz, Ezequías, batió a los filisteos, y lo que quede de esa nación, los asirios la atacarían, provocando que la nación muera de hambre. Sin embargo, los hijos de Dios, su pueblo, tendrá siempre consuelo y aliento. Las grandes cosas que Dios hace con su pueblo no les pasan inadvertidas a sus vecinos. Por lo tanto, vendrán a averiguar y será la oportunidad para dar respuesta y dar también testimonios. Que Jehová fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Así termina este capítulo, hermanos, y me queda como enseñanza que en las pruebas más difíciles Dios puede levantarnos, que los moribundos pueden disfrutar de salud rebosante, que los arruinados económicamente volverán a ser prósperos, y que los que tienen su familia destruidas volverán a tener su familia en paz y unidad. Aquellos que vivían bajo amenaza, aquellos que sufrían de alguna manera opresión o enemigos, Dios se encarga de disiparles. Dios se encarga de darle a usted la bendición de liberarse de aquellas amenazas que permanentemente estuvieron como ahí al acecho. Será el Señor el que les sacará de esa posición tan incómoda. Las primeras promesas, guárdelas y no se olvide de celebrar, de recitar el proverbio, el refrán, la poesía o la canción que habla de su victoria, porque Él le ha dado victoria permanente. Oramos al Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo de reflexión en tu palabra. Señor, tú conoces la situación y la condición de cada uno de tus hijos, de tus hijas que han llegado aquí, Señor. Tú sabes el grado de dificultades que han experimentado. Tú conoces, Señor, la profundidad de las pruebas y luchas que han vivido. Pero tú nos trajiste, Señor, para darnos victoria. Tú nos trajiste, Señor, para sacarnos adelante. Padre Celestial, tú nos trajiste para decir que tienes compasión y piedad de nosotros. Tú nos trajiste, Señor, para decirnos que somos tus escogidos. Tú nos trajiste, Señor, para darnos reposo, para darnos descanso, porque eres tú el que nos ha hecho volver, Señor, y para que dominemos a aquellos que nos dominaban. Eres tú, Señor, el que nos trajo para darnos descanso de nuestros trabajos, para darnos descanso, Señor, de nuestros temores y darnos también descanso de aquello que nos esclavizó. Bendice a tus hijos, bendice a tus hijas. Que esta mañana, Señor, sea una mañana de victoria. Señor, que tu palabra nos haga acercarnos cada vez más a ti. Señor, que la prueba nos ponga desesperación en la forma en que clamamos, en la forma en que oramos, porque yo sé, Padre, que tú no nos volverás con las manos vacías. Gracias, Señor, te doy. Bendice a tus hijos, a tus hijas, sánales su corazón, sánales su dolor. Cierra las heridas, Señor, del fracaso, de la crisis. Cierra, Señor, las heridas